Bueno, buen día, muchas gracias a todos por venir. Gracias, Santiago, Daniel, por la invitación. Un gusto volver a estar en este atril. El título de esta presentación tiene un subtítulo que dice "Con paso firme sobre una cornisa", y yo creo que eso resume en buena medida lo que estoy tratando, el mensaje que voy a tratar de transmitir. Perdón, yo pongo mi relojito acá. Y ese mensaje tiene que ver con que algunas cosas van muy bien y algunas perspectivas apuntan en una dirección muy positiva, pero hay un montón de riesgos y un montón de peligros en el camino que deberemos afrontar. Déjenme comenzar con el pedazo optimista. Este es un gráfico del PIB colombiano y de varios países de América Latina. La comparación que voy a hacer a través de la presentación suele ser contra Brasil, Chile, México y Perú, y los datos colombianos van a ser siempre la línea negra. Esta gráfica es la del PIB normalizado así en el año 2002 y va hasta el año 2023, datos del Fondo Monetario para el pronóstico del 23. Y lo que muestra es que Colombia, dentro de esos 5 grandes de América Latina, es el segundo país que más ha crecido en las 2 últimas décadas, que es un resultado muy positivo, y van a ver en un segundo que las perspectivas, digamos, apuntan en una dirección para continuar ese buen desempeño. Naturalmente, si uno va a hacer una descripción de lo que está pasando en la economía colombiana o en general en la economía mundial, pues la comparación y el referente de la pandemia pues es inescapable. Entonces, este gráfico reporta los mismos números, pero normalizando los datos a 100 en el año 2019, justo el año previo de la pandemia. Lo que muestra es una caída de la actividad económica muy severa en esos 5 países en el año 2020. La de Colombia, digamos, una caída intermedia comparada con la que hubo en otras partes, pero el resultado realmente notable es que la recuperación de Colombia ha sido muy superior al resto de países de la región. Ya tenemos 5 o 6 puntos de actividad económica por encima de la que tienen los otros países, completando, digamos, ese proceso de muy robusta recuperación. Y si uno extiende el grafiquito con el que arranqué esta presentación al 2028 con los pronósticos del Fondo Monetario, lo que mostraría ese pronóstico es que Colombia en la década 2019-2028 sería el país de esos 5 grandes de América Latina que más crecería. Naturalmente, el Fondo Monetario no pronostica crisis en el camino, pero en ausencia de que ocurran cosas distintas a las que el fondo ve en este instante, Colombia sería de esos 5 grandes de América Latina el país con mejor desempeño en la siguiente década. Ese es el mensaje, digamos, positivo, el del paso firme, con el cual quisiera comenzar esta presentación. Y luego vienen un montón de riesgos en el camino, el pedazo de la cornisa en el título con el que arranqué esto. Entonces voy a hablar de tres frentes. Voy a hablar del frente externo, con el que voy a comenzar, luego voy a pasar algunos datos fiscales y finalmente voy a hablar de política monetaria e inflación para cerrar la presentación. Entonces, en el frente externo, la coyuntura se puede resumir en este grafiquito. Estos son los datos del FRED sobre tasas de los títulos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Una caída drástica al comienzo de la pandemia, con tasas cercanas al 0%, incluso en títulos a 10 años. Y luego una trepada rápida en los títulos, en las tasas de esos títulos, comenzando por allá en el 2021, que ya han llevado las tasas a niveles de 3,5–4%. Ese incremento rápido en las tasas de interés pues ha tenido repercusiones en buena parte del mundo, mercados emergentes incluidos, Colombia obviamente incluida. Ha presionado los tipos de cambio en muchas partes del mundo y ha presionado los costos de financiamiento internos y externos, trayendo un poco a colación este incremento de lo que ocurrió a principios de los años 80, cuando un apretón monetario de ese estilo terminó en los desastres de crisis de la deuda en la región. En el frente externo ha habido buena suerte. Va a haber un par de gráficos que muestran esto. Estos son los términos de intercambio colombianos del año 95 hasta el año 2020, lo que llevamos del 2023. Y lo que muestra este grafiquito es que los términos de intercambio colombianos han estado en niveles récord. Solo un par de años, a comienzos de la década pasada, tuvimos términos de intercambio tan elevados. Entonces hemos estado acompañados, digamos, de un golpe de muy buena suerte sobre los precios de nuestras exportaciones relativos a nuestras importaciones, y a pesar de eso, lo que es el mensaje que voy a transmitir en un rato, los números en el frente externo no lucen muy
halagadores. En tasa de cambio real pasa algo parecido. No hemos tenido desde el año 87, con los datos que produce el Fondo Monetario, en esos casi 40 años de datos no ha habido nunca tasa de cambio real en niveles tan altos como los que hemos tenido en los últimos 2 años. Y a pesar de eso, de nuevo, van a ver en otros frentes lucen preocupantes los números del déficit externo. En tasa de cambio nominal, las comparaciones son un poco más truculentas porque depende contra qué momento del tiempo uno compare la tasa de cambio, pero de nuevo utilizando como referencia los 5 países grandes de América Latina con los que comenzamos esta presentación. Y comparado este numerito contra abril del año 2021, justo antes del paro nacional, pues lo que vemos es que la tasa de cambio colombiana se ha depreciado 30% en ese periodo de tiempo. La chilena un poquito más de 10 y el resto de países o nada o incluso se han apreciado en ese periodo de tiempo. Esto para completar, digamos, la narrativa con la que arranqué. No es correcto afirmar que lo que nos está pasando en la tasa de cambio en Colombia sea un fenómeno global. No es cierto que toda la región se esté depreciando al mismo ritmo y este grafiquito empuja esa idea. Y si uno toma otra referencia, a algunos les gusta hacer la comparación contra el mes justo antes de la elección presidencial, pues las cifras son similares, ¿no? Una depreciación colombiana desde junio del año 22 en adelante del 20%, mientras que el resto de países o no se han depreciado o incluso se han apreciado durante ese periodo de tiempo. Entonces, hay algo idiosincrático, hay algo propio que está ocurriendo en Colombia que explica esa sensación de los mercados financieros internacionales que se refleja, en este caso, en tasa de cambio y en unos números que vamos a ver más adelante en costos de endeudamiento. La cifra preocupante en el sector externo es esta gráfica sobre cuenta corriente, balance en la cuenta corriente. Aquí tengo los 5 países solo para mostrar que en todos los países de la región en el 2022-21 la cuenta corriente se ha deteriorado. Pero déjenme poner la lupa en los datos colombianos. Estos van del 82 hasta el 22 y tengo ahí resaltados tres episodios. El primero, el del 82, que terminó en un ajuste de la cuenta corriente muy seria en medio de ese proceso de crisis de la deuda en el resto de la región. Y un año, digamos, muy difícil en términos económicos, 82 y 83 para Colombia, para ajustar ese desbalance externo. Luego la crisis del 98-99 ahí en el medio del gráfico, donde de nuevo nos tocó ajustar ese desbalance grande de la cuenta corriente que rodeaba el 5%, llevándonos a la peor crisis en medio siglo en ese momento. Y luego hay 2 episodios adicionales a la derecha del gráfico donde tenemos déficit de ese porte, el actual, donde también tenemos un déficit de más del 5%, y luego uno muy pequeño, o digamos de corta duración en el 2015, pero este fue causado en esencia por la caída en el precio del petróleo, no por necesariamente un desbalance grande con el que viniéramos en la cuenta corriente. Entonces, a diferencia de ese momento, hoy tenemos un déficit en nuestra cuenta corriente de más del 5%, a pesar de tener los términos de intercambio más altos de la historia, la tasa de cambio real más alta de la historia y una tasa de cambio nominal también es supremamente alta. Entonces, esa es la cifra preocupante en el frente externo. Y para completar ese pedazo de la cornisa en el pedazo externo, pues tenemos esta narrativa gubernamental sobre transición energética que apunta más a tratar de lidiar con la oferta de combustibles fósiles más que con la demanda de combustibles fósiles. Y ese es un riesgo adicional en ese sector externo, considerando, como lo marco con esa flecha, que alrededor del 60% de nuestras exportaciones vienen justamente de ese sector. Y en este siguiente gráfico, que indica la participación de ese sector en la inversión extranjera directa, cerca de 1/3 del financiamiento de esa cuenta corriente proviene de ese sector. Entonces, con esas cifras, pues hay algunos datos que explican por qué hablo de la cornisa en ese pedazo del sector externo. Déjenme pasar a el pedazo del gobierno. Y comienzo con estos datos sobre la deuda del gobierno general. Este no es el gobierno nacional central, en un momento paso a ese, como porcentaje del Producto Interno Bruto, para resaltar algo que posiblemente todos tengamos en la cabeza. Tenemos una deuda intermedia en esos 5 países grandes de América Latina, más chiquita que la de Brasil,
Los brasileños son los campeones de la deuda en ese combo, pero mucho más grande que la peruana y la chilena, que han tenido, digamos, una disciplina fiscal un poco más marcada que nosotros, y comparable con la mexicana. Y lo otro que muestra ese gráfico, pues evidentemente es que en todos los países parece haber habido, después de la pandemia, pues un incremento en esos endeudamientos como resultado de la respuesta fiscal que en estos países implementamos para lidiar con esa crisis sanitaria. Miremos la reacción después de la pandemia. Entonces, estos son los datos de déficit, son del gobierno general, no del gobierno nacional central, comparado con el que teníamos en el año 2019, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se ve aquí es, pues naturalmente que en el 2020 todos los países hicieron un esfuerzo fiscal para lidiar con esas crisis sanitarias, todos estos 5 países. La respuesta colombiana, medida por lo menos con el déficit, fue intermedia, no fue la más alta, pero lo que distingue al escenario colombiano de los otros países es que no fue una respuesta contracíclica. Colombia dejó el gasto público, o el déficit por lo menos, anclado en un mayor nivel. Se volvieron permanentes esos gastos que implementamos durante la pandemia, o ese nivel de gasto que implementamos durante la pandemia. Y eso explica en parte el hecho de que la respuesta de nuestra actividad económica también haya sido más robusta, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos aquí un reto fiscal, pero por otro lado, parte del buen resultado también es el hecho de que ese empujón se mantuvo durante más tiempo. Esta es la misma gráfica, ¿no? Normalizados los niveles al año 2019 igual a 0, y lo que muestra es cómo ha cambiado el nivel del endeudamiento del gobierno nacional general como porcentaje del PIB. Y fíjense ustedes que aquí es aún más patente el hecho de que en Colombia esa respuesta fue mucho más seria y se mantuvo allá arriba, no hay una corrección después del año 2021 como la hay en varios de los países de la región, en términos de cómo se comportó esa deuda tras el año 2020. Y esa realidad fiscal, el hecho de que el endeudamiento y el déficit se haya mantenido de manera elevada, junto con otras cosas que han ocurrido en el escenario colombiano, pues han implicado un incremento en las tasas que está pagando el gobierno para financiar sus necesidades. Aquí traigo la de los test en VR, tratando de quitar un poco el efecto de la inflación, ¿no? Como la inflación se ha subido en todos lados, las tasas en pesos son un poco engañosas, pero estas son en VR y muestran un incremento en ese costo de financiamiento muy importante. Esta va del 2010 en adelante. Fíjense usted que en esos 13 años no ha habido nunca tasas de interés en VR más elevadas que las que estamos pagando en este instante. De nuevo uno podría decir, no, pero esto pasa en todos lados, ¿no? Todos los países de América Latina están pagando un financiamiento de su Estado más elevado. Voy a tratar de convencerlos de que eso no es correcto, que hay algo propio en Colombia que hace que esos costos de financiamiento se hayan elevado más aquí de lo que se han elevado en otras partes. Y lo hago a través de este cálculo muy simple. Este es el ENVI colombiano, pero no es el ENVI colombiano puro, sino es el ENVI colombiano neto del ENVI latino. Entonces es como una diferencial de esos costos de financiamiento nuestros en relación al resto de la región. Y miren esto, si uno mira lo que ha ocurrido con los datos del 2010 hasta el 2021 más o menos, la raya roja, lo que uno ve es que Colombia pagaba entre 1,5 puntos y 2 puntos porcentuales menos que el resto de la región como tasa de interés por su deuda externa. 1,5 puntos y 2 puntos menos que el resto de la región. Pero a partir del primer trimestre del año 2021, esas cifras se van para arriba y no han caído, ¿no? A pesar de que hay en las últimas 2 o 3 semanas, no sé qué ha pasado hoy, pero en las últimas 2 o 3 semanas, una reducción en la tasa, si uno compara eso con lo que teníamos hace 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, sigue siendo cierto que en relación al resto de la región nuestros costos de financiamiento siguen en un techo que no habíamos visto. Entonces hay algo propio y posiblemente tenga que ver con esa nueva realidad fiscal que no permite que esos costos de endeudamiento se reduzcan a los niveles que teníamos antes. Este es un zoom
El mismo gráfico, pero un zoom desde el primer trimestre del año 2021. Fíjense ustedes, arrancamos en costos de endeudamiento de 1,5 puntos por debajo del resto de la región. Eso se subió y no volvió a caer. Bueno, mencionaron hace un rato las tenencias de TES en el mercado colombiano. Los dos más importantes son naturalmente los fondos de pensiones y los fondos de capital extranjero. Los fondos de capital extranjero no existían por allá en el año 2010 y ahora ya tienen cerca de una cuarta parte de los bonos colombianos. Eso es una buena noticia en el sentido que hay un nuevo jugador que ayuda a financiar ese déficit y posiblemente ayude a mantener los costos de financiamiento controlados. También es una vulnerabilidad en el sentido en que esos fondos de capital extranjero tienen unas alas más largas que otros tipos de inversionistas para salir corriendo si las cosas en algún momento así lo ameritan. Y para cerrar esta discusión, lo que yo llamo la tenaza, algo que no ha recibido mucha atención por parte de nosotros los analistas, y es cómo han cambiado esas tenencias desde la pandemia. Entonces aquí tal vez solo mirar la tenaza de arriba y la tenaza de abajo. La tenaza de arriba es un nuevo jugador, el Banco de la República. El Banco de la República es ahora un jugador importante dentro de este mercado en términos no solo del stock, sino que desde comienzos de la pandemia es el que más participación ha ganado, con cerca de 4 puntos, compensando la tenaza de abajo, que son los fondos de pensiones que han perdido participación en ese mercado. Bueno, estos son la calificación de nuestra deuda: en azul cuando tenemos grado de inversión, en rojo cuando no. Esto va desde el año 94 en adelante. Resaltar aquí que estamos sin grado de inversión, pero que en realidad no es tan extraño para nosotros estar sin grado de inversión desde que hay estos datos en el año 94. Buena parte del tiempo, más de la mitad del tiempo, hemos estado sin grado de inversión. Un dato preocupante de la nueva coyuntura, que combina, digamos, más gasto público, elevado déficit y altas tasas de interés del financiamiento, es cuánto le estamos destinando del total de los ingresos corrientes, y ahora sí hablo del Gobierno Nacional Central, al pago de intereses. Y eso es lo que reporta esta gráfica. Entonces, en los años previos a la pandemia pagábamos alrededor de 15, 18% de los ingresos del Gobierno Nacional Central en intereses. Y esa cifra en el año 2022 terminó en 22%, y este año los cálculos apuntan a que será más que eso. Entonces, 1 de cada 4, 1 de cada 5 pesos que recoge el Gobierno Nacional Central en todos sus ingresos se va al pago de intereses. Esa cifra es una cifra muy alta y debiera llamar la atención. Y para cerrar esta discusión, una gráfica sobre la deuda del Gobierno Nacional Central como porcentaje del PIB. Veníamos de cifras rondando entre el 35 y el 45% antes de la pandemia. En la pandemia ese dato se creció, coqueteó con el 60%. El año pasado, el año 2022, cerró cerca del 57%. Y la flechita que está ahí a la derecha del gráfico señala el 55. Y el 55 es un número mágico porque ese es el número que, según nuestra regla fiscal, o al cual, según nuestra regla fiscal, debemos converger, ¿no? La regla fiscal está construida alrededor de mantener la deuda cercana al 55%. Y la razón por la cual este gráfico debiera llamar la atención es que ya casi estamos ahí. No estamos muy lejos de alcanzar lo que la regla fiscal pide sobre el peso de nuestra deuda. Y a pesar de eso, pues estamos pagando las tasas de interés que estamos pagando. Estamos destinando la quinta parte de nuestros ingresos al pago de intereses de nuestra deuda, cumpliendo la regla fiscal, o como digo yo, sobrecumpliendo, porque por ahora estamos sobrecumpliendo las metas que la transición de la regla fiscal le había impuesto al gobierno. Entonces, a pesar de eso, estamos con a pesar, digamos, de estar ya casi en el 55 y estar sobrecumpliendo la regla fiscal, tenemos esta realidad en el frente de costos de endeudamiento. Lo cual quizás, hipótesis que lancé hace un par de meses en este mismo sitio, quizás quiere decir que esa regla fiscal nos quedó excesivamente laxa. Quizás ese 55 no es suficiente para la realidad colombiana. Y yo creo que hacia adelante debiéramos, si nos ponemos de acuerdo sobre ese diagnóstico, abrir un debate sobre esa pregunta. Bueno, y paso al tercer frente, el frente de inflación y política monetaria.
Gráfica sobre inflación desde el año 2010 hasta el dato de marzo del año 2023, los mismos 5 países, en negro Colombia. En la pandemia la inflación cayó en todos los países de este gráfico y luego, con diferentes fuerzas y diferentes tiempos sobre todo, pues la inflación empezó a ser un problema en esos 5 países, como lo ha sido en buena parte del mundo. Déjeme poner la lupa a lo que ha ocurrido desde la pandemia. Este gráfico lo que reporta es lo que ha ocurrido con la inflación en esos 5 países desde el mínimo que alcanzaron en algún momento de la pandemia, ¿no? En el momento en que alcanzaron ese mínimo, a partir de ahí arranco a graficar cómo ha evolucionado la inflación a partir de ese mínimo respectivo. Y lo que llama la atención, y lo resalto con ese círculo en la parte de abajo, es que los tiempos de esos incrementos en la inflación son distintos, ¿no? Brasil, por ejemplo, arrancó con un incremento en la inflación mucho antes que Colombia. El de Colombia alcanzó el mínimo por allá a finales del año 20, pero en realidad se mantuvo quieta hasta abril del año 21, ¿no? Esa raya negra, si bien el mínimo estadístico es en el final del 20, pues se demoró un poquito más en empezar a crecer la inflación y en empezar a ser un problema para que la política monetaria actuara. Entonces esos tiempos son importantes a la hora de evaluar cómo están yendo las cosas, porque si arrancaron en tiempos distintos, pues no podemos pedirle necesariamente que caigan al mismo tiempo. Y lo digo porque en el debate público muchos dicen, no, pero es que en Brasil y en Chile ya la inflación cayó y en Colombia nada que cae. Pues bien, los tiempos del inicio también son distintos y eso hace parte de ese juicio que debemos hacer. Este es el mismo gráfico, pero sincronizando los comienzos de ese mínimo de la inflación, ¿no? Como si forzáramos a todos esos inicios de la inflación a haber coincidido en el mismo momento del tiempo, para ver cómo ha evolucionado la cosa. Y aquí, ya con el último dato de inflación, la realidad es que de esos 5 países, Colombia es el país donde la inflación ha crecido más. Entonces, allá hay un reto. En algún momento parecía que estábamos siguiendo la senda brasilera, pero después se despegó de la senda brasilera, después parecía que seguíamos la senda chilena, pero ahora ya superamos esas dos y tenemos, digamos, el episodio inflacionario más alto y de más duración de este combo de 5 países. Entonces, ahí hay una señal de alarma en esa comparación con esos pares latinoamericanos. Y para cerrar esta discusión sobre el pedazo de inflación, noten que si uno hace el cálculo de cuánto ha crecido la inflación desde comienzos del año 20, justo antes de la pandemia, pues la inflación acumulada en Colombia es la más alta de esos países de la región, desde más del 26%, un poquito superior a la de Chile y ya después bastante más alta que la de Brasil y ciertamente mucho más alta que la de México y la de Perú. Bueno, para no cerrarlo todo con malas noticias, queda la esperanza de que un pedazo del motor de esa inflación tiene que ver con lo que ocurrió con alimentos. No es claramente la única explicación, pero el pedazo de inflación de alimentos aquí en negro, que es el pedazo colombiano, empezó a caer en los últimos meses y ojalá esa tendencia siga la tendencia de lo que ha ocurrido con los precios de los alimentos a nivel global, que es el pedazo amarillo de esta gráfica, en donde el pico se alcanzó ya hace un tiempo y la desaceleración ha sido realmente marcada. Tengo mis dudas de que vayamos a replicar esto. Hay una perspectiva de niño que parece cada vez más cierta y lo que hemos aprendido de los episodios pasados es que si bien la niña tiene algo de efecto negativo en la inflación, es mucho más dañino para la inflación el niño de lo que es la niña. Y entonces si vamos a cambiar niña por niño, eso no es una buena noticia para que esta tendencia que veíamos en los últimos meses se consolide con fuerza en el segundo semestre. Bueno, lo que ha ocurrido en el frente inflacionario pues ha recibido una respuesta de política monetaria, que es la que reporto aquí. Aquí están las tasas de interés de política monetaria para esos 5 países, desde el año 2010 hasta el último dato de marzo del año 23. Vemos unas caídas muy importantes durante la pandemia, esa respuesta contracíclica que nuestros bancos centrales implementaron tratando de darle un empujón a esas economías en medio del desastre del año 2020. Y luego, a medida que la inflación empezó a ser un problema, una respuesta de política monetaria de incrementos serios en la tasa de interés.
que es lo que vemos en la parte derecha de ese gráfico. Estamos en aguas no recorridas en este siglo XX por el Banco Central colombiano. Este gráfico reporta todos los episodios de incrementos de la tasa de interés a lo largo de este siglo, desde el primer día en que ese episodio ocurrió. Y fíjense ustedes que ni siquiera en los episodios de inflación del 2014-15, ni en el episodio de inflación del de 2008-9, o 7-8 más bien, ninguno de esos episodios en donde coqueteamos con tasas de inflación del 10%, la respuesta de política monetaria requirió unos ajustes tan dramáticos como los de hoy. En esos dos episodios con incrementos de tasas de interés del 4% alcanzó. En este momento ya nos acercamos a un incremento en la tasa de interés del 12% en este episodio reciente de inflación. Este gráfico es el símil que les mostré hace un rato con lo que había ocurrido con la inflación desde el mínimo en la pandemia. Este no es el de la inflación, este es el de la tasa de política monetaria desde la tasa mínima que alcanzó cada uno de los países en algún momento después de la pandemia. De nuevo, los tiempos son distintos, ¿no? Brasil, por ejemplo, que es el primero a la izquierda de ese grafiquito, que fue el primero que vio un rebrote inflacionario, fue también el primero que experimentó una respuesta de política monetaria con incrementos en la tasa de interés. Colombia fue el último a reaccionar, y no fue el último a reaccionar porque el Banco Central hubiera sido lento, fue el último a reaccionar porque el problema inflacionario en colombiano también empezó mucho después que en los otros países de la región. Y si lo sincronizamos, como hicimos hace un rato con la inflación, si los amarramos todos a ver cómo ha sido la respuesta, como si hubiera arrancado en el mismo momento del tiempo. Lo que vemos es que la respuesta colombiana ha sido bien similar a la respuesta chilena y a la respuesta brasilera. Y esperemos, digamos, que los resultados en inflación se parezcan también a los brasileños y a los chilenos y empiecen a caer. De lo contrario, esta grafiquita pronto empezará a mostrar que nos vamos a desviar de lo que vemos en esos dos episodios entre los cuales nos encontramos en este momento. Bueno, esto para cerrar esta discusión es una gráfica sobre los pronósticos de inflación. Lo que reporto aquí es qué ha pasado con la inflación relativa a lo que el Banco Central y los analistas que encuesta al Banco Central habían pronosticado un año antes. Entonces, esto es la brecha entre lo que ocurrió y lo que un año antes habíamos anticipado analistas y Banco Central respectivamente. Lo que esto muestra es que somos bastante malos, y esto no es solo un fenómeno colombiano pronosticando inflación, esto es un reto tremendo. Pero fíjense que, por ejemplo, en el episodio reciente, los pronósticos se han equivocado en 8 o 9 puntos porcentuales relativo a lo que realmente ocurrió. Y entonces hacer pronósticos sobre lo que va a pasar hacia adelante pues es tremendamente retador, viendo que con todo el aparataje técnico que tienen tanto analistas como Banco Central nos equivocamos de esta manera. Entonces, cierro con una forma, digamos, de resumir lo que estoy transmitiendo aquí. Aquí hay unos retos idiosincráticos, lo que está pasando con tasas de interés, con tasa de cambio y con inflación. Ya no se parece a lo que está pasando en el resto de la región. Tenemos el brote inflacionario más alto de los 5 países que estamos usando, tenemos las tasas de interés relativas al resto de la región mucho más altas. Pero también tenemos el pedazo firme con el cual arranqué, la actividad económica más boyante de esos 5 países. Entonces, el reto es mantener lo segundo, tratando de controlar los riesgos sobre lo primero. En el frente de inflación, yo creo que hay unos retos muy grandes. Lo que ha pasado con la tasa de cambio en el último año, pues no ayuda a que esa inflación caiga. Ese traspaso de tasa de cambio a inflación es parte de lo que explica por qué no hemos logrado seguir la senda de los otros países. Tenemos en este instante un gasto público que en realidad es procíclico, ¿no? Si la regla fiscal no tuviera este periodo de transición en el cual estamos involucrados durante este gobierno, si estuviéramos realmente aplicando la regla numérica fiscal, el gobierno no podría gastar lo que está gastando. Entonces, en este instante tenemos un gasto público procíclico en un escenario en el cual seguramente necesitaríamos todo lo contrario, digamos, un mayor recato. También puede esto explicar parte de lo que está pasando con los costos de endeudamiento de nuestro gobierno.
Estamos en un ajuste necesario, pero esto no ayuda para la inflación de los precios de la gasolina y tenemos la perspectiva de que hacia adelante vendrá posiblemente un niño, algunos dicen que severo, y esto sería ciertamente una mala noticia para el Banco Central en lo que a inflación se refiere. Y veo yo el riesgo de lo que ocurra en el frente inflacionario, y si esta no cede, pues desate la tentación por parte del gobierno de controlar precios y de posiblemente, digo yo, no estoy especulando, la tentación de la tasa de cambio no nos gusta, inventémonos un esquema a la Argentina en donde tratamos de controlar lo que pasa con la tasa de cambio con algún tipo de control cambiario. Entonces, son riesgos, esto no ha pasado, nadie ha hablado en el gobierno de que esto vaya a ocurrir, pero digamos, si las cosas se mueven en la dirección equivocada, pues este es un riesgo que hay que monitorear. En el frente fiscal, creo que tenemos, y hablaremos supongo en esta conferencia bastante de ello, medir bien el costo de las reformas. Hay que pensar el tema procíclico del gasto público. Estamos empujando la actividad económica con un más gasto público en un momento donde seguramente se necesitaría lo contrario, el Banco Central tratando de amarrar la actividad y el gobierno tratando de evitarlo. Esa descoordinación no es útil en este momento. Tenemos el reto sobre los costos de financiamiento, tasas de interés y tasa de cambio, empujando, digamos, la situación fiscal. Y esta hipótesis que lancé aquí hace un par de meses sobre si nos quedó muy laxa la regla fiscal, si ha sido insuficiente ese ajuste, que ya estamos casi alcanzando y a pesar de eso los números no ayudan. Y había comenzado, y con esto ya cierro, con el frente externo, en donde a pesar de que tenemos términos de intercambio supremamente altos, tenemos un problema de déficit muy grande. Esa cornisa es peligrosa porque no sabemos si los términos de intercambio van a ser tan amigos de nosotros como lo han sido en el último año o año y medio, y si hubiera una reversión de esos términos de intercambio, nos coge muy mal parados, nos coge con un déficit muy severo. Y ya sabemos de la crisis del 82 y del 98 que los ajustes severos de los déficits de la cuenta corriente son supremamente dolorosos. Bueno, con eso cierro. Muchas gracias.